Buenas tardes a todos, soy María José Molina y hoy en Pedagogos Importantes tenemos la suerte de contar con la presencia de Ana Belén Jiménez, Angie Marcú, Cristina Galán y Rafa Mora para conocer un poco más el trabajo de John Dewey. John Dewey fue un filósofo, psicólogo y educador nacido en Burlington, Estados Unidos, un 20 de octubre de 1859. Dewey se centró en el campo de las ciencias de la educación, el proceso de escritura y además fue formando una nueva filosofía educativa que desafiaba la educación tradicional. En 1896 creó, con la ayuda de su esposa, una escuela laboratorio completamente innovadora para la época, en la que las lecciones comenzaban con discusiones entre alumnos y profesores, poniendo mucho énfasis en el aprendizaje de la participación democrática. Dedicó toda su vida a investigar sobre nuevas formas de enseñanza para mejorar la educación de los menores. Por eso me gustaría debatir algunas cuestiones con vosotros. Rafa, ¿por qué es tan importante John Dewey en la educación hoy en día? John Dewey trabajó para elevar el estudio de educación al mismo nivel intelectual que el de otras disciplinas académicas. También creía que los profesores debían aprender a enseñar igual que un médico debe aprender a practicar la medicina durante un periodo de práctica. En lo referente a su obra, Dewey publica en 1897 Mi credo pedagógico e intenta redefinir los principios básicos de la pedagogía. Otras de sus obras pedagógicas importantes son La escuela y la sociedad en 1899, Cómo pensamos en 1910, Reconstruction on Philosophy en 1920 y Experiencia y educación en 1938. Por otro lado, en su libro Democracia y educación es donde mejor expresa su filosofía sobre la educación. Pero con el libro titulado Cómo pensamos fue con el que cautivó al mundo de la educación en ese momento. Durante las décadas de 1920 y 1930, Dewey escribió extensamente sobre educación, sobre los problemas de la democracia en los Estados Unidos y al mismo tiempo la reputación e influencia de sus puntos de vista crecieron constantemente. Dewey se consideraba como la persona que abrió un nuevo camino a la educación denominada como Nueva Educación. Criticó tanto la educación que apuntó a entrenar a los estudiantes e involucrarlos en actividades rutinarias y poco interesantes, como la educación que apunta exclusivamente a la formación profesional. Al abrir este nuevo camino a la educación, Cristina, ¿piensas que hizo grande aporte al ámbito pedagógico? Sí, entre ellos está la mayor conexión entre la escuela y la vida. La escuela lleva al niño de la manera más efectiva a participar en el conocimiento y usarlo para la felicidad personal y el bienestar social. También nos encontramos con la enseñanza que se centra en el alumno y no en el currículum. Se basa en la participación activa y la reflexión del alumno, donde los niños aprendieron por proyectos. El resultado fue que los alumnos fueron capaces de resolver y afrontar problemas individuales y sociales desde la formación práctica. El alumno aprende haciendo. Dewey tiene como punto de partida la experiencia en el sistema educativo y dejó claro que creía en la necesidad de ofrecer a los niños actividades con un propósito, un experimento con el mundo para descubrir cómo es. La educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Rechazó el formalismo que caracteriza la educación básica, graduada y sus programas. Considera que la educación es una necesidad social, porque el niño necesita de la educación para adaptarse y evolucionar en la sociedad, y por otro lado porque la sociedad necesita de los conocimientos que la educación le proporciona para asegurar su continuidad. Estos aportes son muy curiosos para aprender un poco más sobre su pedagogía. Ahora, centrándonos en la docencia como tal, Ana Belén, según Dewey, ¿cuál es el papel del docente en el aprendizaje? Pues María José, según Dewey, los docentes deben ser una persona íntegra, con muchas experiencias y consciente del propósito que se quiere lograr. Su principal acción en relación con los niños es evaluar las experiencias de estos, distinguir y separar las experiencias negativas, que son dañinas, y prevenir desarrollos desagradables. El maestro, después de examinar las experiencias del niño, debe guiarlo para que comprenda sus elecciones futuras. No debe hacerse a través de la coerción, sino mediante el proceso de liberar el espíritu del niño para asegurar sus propias experiencias. El deber de los educadores no es solo hacer conscientes a los estudiantes del mundo social y las relaciones sociales, sino también hacerlos conscientes del paso continuo de la vida social en el lugar y el tiempo, para que puedan comprender el presente desde el pasado y percibir lo que el presente implica para el futuro. El progreso social se logra mediante adaptaciones de los individuos a la realidad, con conciencia social e idea social, que el maestro construye en los niños. En definitiva, el papel del maestro, según Dewey, es asegurar una educación que ofrezca reconstrucción y progreso.
Vemos que el docente no solo enseña conceptos, además enseña valores necesarios para vivir en una sociedad democrática. Angie, ¿piensas que es importante esto para el ámbito de educación infantil? Sí, es fundamental. Dewey era partidario del currículo emergente y fue el inspirador del método de proyectos que desarrolló después Kilpatrick. Es decir, fomentó una educación progresista y centrada en el niño mediante una enseñanza basada en el aprendizaje integrado a través de proyectos. Este método no dividía falsamente el conocimiento en asignaturas, sino que fomentaba un enfoque interdisciplinario y más holístico del aprendizaje. Dewey promovía, en línea con Vygotsky y Montessori, la educación centrada en el niño. Quería que los profesores planificaran su plan de estudios observando los intereses de los niños en el aula y luego creando experiencias educativas para ampliar sus intereses. Un dato curioso también es que la escuela original de Dewey en la Universidad de Chicago, que abrió en 1896, aún prospera. Es la escuela a la que asistieron las hijas del presidente y la señora Obama cuando vivían en Chicago y donde la escritora Vivian Paley enseñó durante algunos años. Otra persona conocida que asistió a una escuela del método Dewey es Noam Chomsky. Muchas gracias a todos. Hoy hemos aprendido cosas interesantes sobre los aportes que John Dewey hizo al ámbito educativo. Os esperamos en el siguiente podcast sobre otro gran referente pedagógico. Hasta la próxima.